la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En momentos felices. Amén. Bien, queridos hermanos, la hora es la hora. Ya faltan un minuto. ¿Quién está entonando la alabanza? Hermano Aarón, ¿no? No, hermano Maceo, pues. Ya. La suprema alabanza. Bien, queridos hermanos, están bonitas las escrituras. No me elegiste tú, dice, ¿no? Ahí están. Hermano Mancebo, ahora vamos a dar a entender la suprema alabanza del libro de los himnos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el nombre del Señor. Oh
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oh bendito Señor Jehová, gracias Señor por la vida, por la salud. Aquí los hijos de tu pueblo, bendito Señor, doblados de rodillas para agradecerte por la vida, por la salud que nos das, por habernos levantado nuestros pies para estar delante de tus ojos, no siendo digno, bendito Señor, para rogarte que nos perdones de todas nuestras faltas. No tomes en cuenta nuestras iniquidades, bendito Señor Jehová. Tú que contemplas desde tu santo morada a todos los hijos de tu pueblo, bendito Señor. En diferentes lugares que los hijos de tu pueblo te alaban, te glorifican tu bendito santo nombre. Porque solo tú eres digno de tu alabanza, digno de tu oración, bendito Señor. Y así rogarte, Señor, que tú mismo juntarás a los hijos de tu pueblo en este lugar, Señor. Así para alabarte, glorificar tu bendito santo nombre. Y así rogarte también, Señor, que derrames tu espíritu de temor en cada uno de vosotros. Así para servirte con temor y temblor. Derrames tu espíritu de sabiduría, de entendimiento, porque somos tardos para tu entendimiento, bendito Señor. Perdónanos, bendito Padre. Gracias te damos, Padre bendito, en este día, sábado glorioso que tú hiciste a favor de todos los hombres. Gracias, bendito Señor. Te agradecemos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vive Jehová, Dios de Israel, por los siglos, por todos los siglos. Amén, bendito Señor.
Cuando venga Cristo, todos serán salvos, todos cantaremos gloria al Señor. Cuando venga Cristo, todos serán salvos, todos cantaremos gloria al Señor. Levanten
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito Jehová, Jehová de los ejércitos, bendito Padre, bendito Señor Jesucristo, y aquí en esta hora, tus hijos reunidos en este caso de oración, alabando, glorificando, bendito santo nombre, bendito Jehová. Gracias, bendito Padre, por habernos reunido para alabar, glorificar tu bendito santo nombre, bendito Jehová. Quizás no somos dignos delante de tus ojos, bendito Jehová, solamente bendito Padre. Ayúdanos, danos fuerza a cada uno de tus hijos. Y repréndeles también a seguir los espíritus inmundos que nos debilitan nuestra carne, bendito Padre. Así, bendito Padre, ayúdales a cuantos de tus hijos también en distintos lugares que te alaban en este día. Cuantos, bendito Padre, flaqueados de fe, levántales a ellos, bendito Padre. Solamente guíales. Así cuantos, bendito Padre. Gracias, bendito Padre. Solamente pedirte esta hora tu ayuda, bendito Jehová. Agradeciendo todo esto en el bendito nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bien, queridos hermanos, hermanas, de esta manera ya hemos en la quinta alabanza del día. Desde ya hemos llegado a la parte de mediodía. Ya queda el turno de tarde este día para concluir este día de reposo, consagrar a Jehová nuestro Dios.
y seguir adelante pues en las cosas de Dios. Hoy día es un día grandioso, un día de delicia, dice este día. Entonces, también vamos a ya salir pues al refrigerio, un pequeño descanso, ya nuevamente para tornar el turno de tarde, nuevamente entonando la suprema alabanza, la sexta alabanza, y terminar con las 7 alabanzas a las 5:20 de la tarde pues. Bien, el tiempo está bonito, no hace calor, no hace mucho frío, está bonito el clima, y está bonito también este reposo. Con nuestro hermano músico, agradecer pues al hermano Rosmel que se esmera, y así poco a poco Dios va a levantar ya de todo su mal. Así también con la ayuda, acompañamos a nuestro hermano Roy Santos, los santos de Dios Altísimo. Bueno, bien, y más con la conversación de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, agradecer pues, ¿no? Agradecer a Dios, porque Dios nos ha levantado nuestros pies para venir a servir, a alabarle y adorarle en este hermoso día. Bien, vamos a salir cantando himno de, coro de ofrenda será, coro de ofrenda y un de salida. Hermana Marlene, coro de ofrenda y uno de salida.
Bien, queridos hermanos, salimos diciendo que la gracia de vuestro Señor Jesús sea con cada uno de vosotros.